En este momento el mundo está en shock. En el sureste han cerrado una trampa mortal. El ejército ruso ha caído en la emboscada de Batskaya. Donbass está sumido en gritos y pánico. Los ocupantes caen por cientos. Mientras tanto, Putin salió de su búnker y logró hacer el ridículo en Occidente en 2025. Las imágenes de su vergüenza se hicieron virales en las redes. Esto hay que verlo. Trump en Londres toma una decisión que podría cambiar el curso de la guerra. Los cazas británicos ya están en el cielo. Lavrov soltó una declaración global impactante, pero los rusos, avergonzados, desmantelaron los polígonos en Bielorrusia. La OTAN detuvo buques rusos y los partisanos paralizaron la logística de Moscú. Escándalo. Trump arremetió duramente contra Europa. Y todo esto por Ucrania. La red estalló. El golpe final. Los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron algo increíble. Es el triunfo de Ucrania. El colapso total en Rusia es solo el comienzo de la caída de Moscú. De todo esto hablamos en nuestro programa Zona Caliente. Ocurrió. Las Fuerzas Armadas de Ucrania cerraron la trampa infernal. Es la muerte del ejército ruso. Los rusos fueron acorralados, gritos y pánico. Un mesías duro en Donbass. Azov literalmente muele la carne picada de los guerreros de Putin. Este giro inesperado pondrá de rodillas a los ocupantes. ¿Qué está pasando en el frente en este momento? Mirar. Las fuerzas de defensa de Ucrania lanzaron un ataque masivo contra los puestos de mando militares rusos en la región de Donetsk. Bajo el fuego quedaron y sufrieron bajas el personal enemigo, incluidos oficiales y el mando, concretamente los cuarteles generales del Grupo de Tropas Centro y del 41º Ejército de Armas Combinadas. Estas formaciones han sido enviadas por el Kremlin en este momento a una de las direcciones más tensas en la zona de Pokrovsk. El propio ataque se llevó a cabo el 8 de septiembre. Sin embargo, la magnitud y los resultados del mismo se han conocido solo ahora. Es notable que solo unos días antes del ataque, el 28 de agosto, estos mismos cuarteles generales fueron inspeccionados por el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov. En todas partes, él debía demostrar control sobre la situación. Sin embargo, los misiles ucranianos convirtieron los puestos de mando en ruinas. Los ataques contra estos objetivos militares afectan gravemente el control de las unidades y subdivisiones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Las fuerzas de defensa de Ucrania continúan realizando ataques precisos contra los objetivos del agresor, para obligar a la Federación Rusa a poner fin a la guerra de conquista. Mientras tanto, los vanos planes de los ocupantes de tomar la región de Donetsk se estrellaron contra la fuerza y la coordinación del ejército ucraniano. El enemigo resultó no estar preparado ni para la estrategia ni para la resistencia. Y las tropas ucranianas pasaron a la desocupación de los asentamientos, expulsando sistemáticamente a los rusos de las posiciones ocupadas, convirtiendo sus intentos de captura en una derrota total. Los defensores ucranianos lograron literalmente cortar las llamadas tenazas en el sector donde los ocupantes se habían infiltrado en las posiciones de las fuerzas de defensa. Durante la contraofensiva se liberaron 7 localidades, incluida Pankovka, en la zona ocupada por el enemigo. Los intentos de los rusos de consolidarse en estos territorios resultaron completamente fallidos. Esta operación fue llevada a cabo por el 225º Regimiento de Asalto Independiente con el apoyo de unidades de la Guardia Nacional del Primer Cuerpo Azov. Todos se dedicaron a eliminar esta brecha y en pocos días fue neutralizada. Actualmente continúa la operación defensiva. Están limpiando la zona de ellos. Durante los combates, el ejército de la Federación Rusa se encontró en un verdadero infierno, sufriendo pérdidas significativas. Según la información de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, hasta 100.000 personas forman parte del personal. Ahora, el Kremlin intenta trasladar a sus mejores combatientes para desbloquear las unidades rodeadas. Sin embargo, el resultado sigue estando predeterminado. Gracias a la defensa de Ucrania, en esta dirección se logró crear un cerco operativo de las unidades rusas que quedaron aisladas de sus bases de suministro material y técnico. Pero no solo están conteniendo, sino que también pasan a contraatacar activamente. Los combatientes ucranianos en la dirección de Dobropilia literalmente arrasan con todos los intentos del enemigo de mantener sus posiciones y sembrar su caos.
Durante las últimas acciones exitosas de contraofensiva, las fuerzas de defensa de Ucrania liberaron otro asentamiento, Podkivka, lo que nuevamente fortaleció significativamente las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania y no permitió a los ocupantes rusos llevar a cabo sus planes de bloquear a los grupos rusos rodeados y, en consecuencia, avanzar hacia el interior del territorio ucraniano en dirección a la frontera administrativa con la región de Dnipropetrovsk. La situación es difícil, cambia literalmente cada hora, pero cabe señalar que en este momento no existe amenaza de un nuevo avance de las tropas de ocupación rusas en esta dirección hacia las fronteras administrativas de la región de Dnipropetrovsk. Las fuerzas de defensa también están llevando a cabo exitosos contraataques en la dirección de Pokrovsk. Se trata de dos localidades, Novoekonomichne y Dashne. Esto eliminó de la agenda la cuestión del cerco operativo en la dirección de Pokrovsk. Además, hay éxitos tácticos en la zona de la localidad de Rasina. La localidad de Rasina. Se estaba produciendo la acumulación de pequeños grupos de ocupantes rusos con el objetivo de un nuevo avance en dirección a la localidad de Rodinska. Lo interesante aquí es la posibilidad de establecer control directo sobre la única carretera asfaltada. En esencia, esta es la ubicación principal de las fuerzas de defensa de Ucrania. Es decir, se trataba de la posibilidad de un cerco operativo de las fuerzas de defensa de Ucrania y, en consecuencia, del bloqueo de la logística de los defensores ucranianos. En este momento, estos escenarios de las tropas ocupantes rusas han fracasado. Además, las fuerzas de defensa están llevando a cabo acciones de contrasabotaje, destruyendo pequeños grupos de asalto que lograron infiltrarse e intentaron afianzarse en las zonas urbanas. Asimismo, las tropas ucranianas han recuperado el control del asentamiento de Filija, en la frontera administrativa entre las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk, reduciendo así la posibilidad de avance del enemigo en la región de Dnipropetrovsk. Y, lamentablemente, la situación sigue siendo difícil en las direcciones de Kostiantynivka y Lyman. Los ocupantes intentan crear un cerco operativo a las unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Kostiantynivka. La presión se ejerce desde tres frentes, desde Toretsk, es decir, desde Boyev Rayun, de Liyevok y Yabunika, y respectivamente en la dirección de Chasiv Yar. Además de esto, los ocupantes intentan romper la defensa de las fuerzas de defensa de Ucrania a lo largo de la carretera Pokrovka-Kostiantynivka. En este momento, los ocupantes controlan las alturas dominantes en Toretsk y Chasiv Yar, lo que les permite mantener bajo control de fuego no solo la zona urbana de Kostiantynivka, sino también, respectivamente, la retaguardia operativa de las fuerzas de defensa de Ucrania. Hay un avance adicional de los ocupantes en dirección a Siversk y también hay un avance de los ocupantes en el bosque de Serebriansk. Ahora, para los defensores ucranianos, lo principal es no dar al enemigo ni el más mínimo respiro. Las acciones coordinadas de las fuerzas de defensa demuestran que cualquier intento del enemigo de abrirse paso y consolidarse termina en fracaso. Urgente, Putin en el ámbito militar es una risa entre lágrimas. El dictador del búnker se cayó durante el ejercicio Occidente 2025 y logró avergonzarse ante todos. Se van a sorprender cuando escuchen lo que pasó allí y mientras tanto, Trump en Londres va a darle la vuelta a todo esto. Se ha tomado una decisión de suma importancia respecto a Ucrania. Impactante. Los cazas británicos despegan de urgencia. Todos los detalles a continuación. El dictador ruso Vladimir Putin apareció vestido de uniforme militar en el último día de los ejercicios ruso-bielorrusos Occidente 2025. Es la segunda vez que el dueño del Kremlin aparece en público no con traje, sino con camuflaje. Esta es una afirmación errónea, la llamada, si aquí realmente se trata de un discurso muy militar. Se trata de que el dictador ruso intenta mantener una buena cara en tiempos difíciles. El 15 de septiembre, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó que militares estadounidenses llegaron al aeródromo de Bielorrusia, donde se estaban llevando a cabo ejercicios conjuntos ruso-bielorrusos. Además, fue recibido personalmente por el ministro de Defensa de la República de Bielorrusia, Víktor Yurenin.
Y cabe señalar que esta visita de los militares estadounidenses y su encuentro con el ministro de Defensa de la República de Bielorrusia es, de hecho, una señal para la Federación Rusa, tanto por parte de los Estados Unidos como de la propia República de Bielorrusia, sobre el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y la República de Bielorrusia. Putin aparece el 16 de septiembre en la región de Nizhny Novgorod, en el polígono de Mulino, donde se lleva a cabo la fase final de estos ejercicios. De esto es de lo que se trata. Esto es, de hecho, la reacción de la Federación Rusa a las acciones de los Estados Unidos. Mientras tanto, Putin fingía salvar a su aliado, ya que, como él mismo declaró, tenía la intención de proteger al Estado de la Unión de cualquier agresión. Los partisanos del movimiento Tesh paralizaron un nudo ferroviario cerca de Ekaterimburgo. Se informa que hay interrupciones en el movimiento de trenes y convoyes en todas las direcciones estratégicas. En particular, a través de este nudo se entregaban municiones, vehículos blindados, combustible y personal al frente, así como se abastecían fábricas y almacenes en el norte y el este. El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, amenaza a los militares extranjeros que puedan estar en territorio ucraniano en misiones de paz. Mediante la formación de ciertas fuerzas de paz, que en realidad son fuerzas de ocupación, y mediante conversaciones sobre la creación de una zona sin aire, una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, ahora se debate si es posible derribar objetos sobre Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que nuestro país ha detenido 3 ofensivas rusas. Sin embargo, el país ocupante planea 2 más. Zelensky contó que los rusos tienen un gran número de bajas y han perdido mucho equipo, por eso ahora están muy tensos. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky, en los primeros 8,5 meses de 2025, los defensores ucranianos han eliminado a más de 305,000 militares del ejército ruso. Esta cifra demuestra la eficacia de las acciones defensivas y el alto profesionalismo de las tropas ucranianas, enfatizó Syrsky. Si hablamos del fracaso del plan de verano del ejército comercial ruso, entonces estamos hablando de su incumplimiento. Es precisamente el nivel político de las tareas planteadas al mando militar ruso, a saber, un barco pesquero ruso acabó en el estrecho cerca de Suecia debido a supuestos problemas con el motor. En este contexto, la Guardia Costera sueca y 2 barcos de la OTAN de Dinamarca y Gran Bretaña iniciaron una operación de seguridad. Demostraremos que la Federación Rusa utiliza estos incidentes para realizar actividades de guerra electrónica, el lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, o bien para manipular los cables en el fondo del mar Báltico, como ya ha sido demostrado en repetidas ocasiones por parte de los ocupantes. Cabe señalar, además, que al mismo tiempo se recibieron mensajes de países de la OTAN sobre la violación de su espacio aéreo por drones rusos. Y sobre Polonia, las fuerzas especiales alemanas abordaron otro carguero con tripulación de la Federación Rusa en el canal de Kiel, el cual, según los servicios de inteligencia alemanes, se utilizaba para lanzar drones en territorio alemán. El equipo de la OIA registró bombardeos cerca de la central nuclear de Zaporilla. Tras el impacto de los proyectiles, los observadores detectaron agujeros negros en 3 lugares cerca de la central. La Federación Rusa utiliza provocaciones de este tipo en instalaciones de infraestructura energética, especialmente en centrales nucleares, para crear la imagen de Ucrania como un país terrorista y, en consecuencia, justificar la posibilidad de aplicar su doctrina nacional de uso preventivo de armas nucleares. Los soldados en Su comenzaron a colocar alambre en el tubo por el que los ocupantes intentan llegar a Kupiansk. 3 de los tubos por los que los ocupantes podrían infiltrarse en el territorio controlado por los ucranianos han sido volados. El 4, como podemos ver, está completamente bajo control ucraniano. La Rada Suprema ratificó el Acuerdo de Asociación Centenaria con el Reino Unido. El acuerdo está dirigido a profundizar los lazos en el ámbito de la seguridad y la defensa y a fortalecer la asociación para las futuras generaciones.
Me enorgullece decir, en nombre del Reino Unido, que estamos con ustedes no solo hoy o mañana, este año o el próximo, sino durante los próximos 100 años. Para nosotros esto es un elemento importante, por supuesto, porque ellos consideran que Ucrania es una parte fundamental de la seguridad europea. Y las buenas, tradicionalmente buenas relaciones entre nuestro presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Starmer y en general el ámbito político británico son un elemento importante de esta cooperación. Además, el Reino Unido planea abrir en 2026 la mayor fábrica de producción de drones. Allí se fabricarán los drones Storm Shroud, que ya están en servicio en el Reino Unido para ser enviados, entre otros destinos, a Ucrania. El Reino Unido aumentará este año el suministro de drones a Ucrania 10 veces, de 10.000 el año pasado a 100.000 este año. Este tipo de producción de drones, por un lado, está absolutamente justificada porque todos entienden que ahora se necesitarán muchos drones. Estamos en una guerra de drones, no en una guerra de aviones, ni de tanques, ni de artillería. Y que esa producción estará asegurada con pedidos, al menos de Europa, durante muchos, muchos años, lo que le da perspectivas muy prometedoras. Pero aún así, el valor del Reino Unido para Ucrania no es tanto militar como político, especialmente en cuanto al apoyo político. Los británicos están haciendo todo lo posible para mantener al presidente de Estados Unidos, Trump, de su lado. Para ello, incluso involucraron al rey de Inglaterra. Por primera vez en la historia, Trump y la primera dama Melania serán recibidos oficialmente en el Palacio de Windsor. El valor de Gran Bretaña no radica en el suministro masivo de armamento, sino muy a menudo en su posición política, porque muchos toman como referencia a Gran Bretaña. Y ahora Gran Bretaña se está convirtiendo en un elemento muy importante de interacción entre Estados Unidos y Europa, porque por alguna razón es precisamente así como Trump está construyendo esta comunicación. Por ejemplo, al no querer contactar directamente con Ursula von der Leyen y la Unión Europea, cuando hablamos de garantías de seguridad para Ucrania, inmediatamente recordamos, correcto, los países de la coalición de los dispuestos, ¿y quién fue su iniciador? Gran Bretaña y Francia. En la empresa Rheinmetall también insinuaron que están suministrando a Ucrania un nuevo dron secreto, el FV-014. Se sabe que el dron tiene un alcance de hasta 100 kilómetros. Puede volar en enjambre y también que de alguna manera ya ha sido probado en combate. ¿Es esto un prototipo o es ya algún tipo de versión en serie? Porque todo sigue cubierto por la niebla de la guerra y tanto las pruebas como la producción de esta munición merodeadora permanecen en secreto. La verdadera cuestión es si Rheinmetall realmente tiene ya estas nuevas municiones merodeadoras o si solo planean escalar su producción y, en efecto, ¿cuán efectivas son? Todas estas preguntas aún esperan respuesta. Además de los supuestos suministros de drones, la empresa también ayuda activamente a Ucrania con sistemas de contramedidas. Los nuevos sistemas Sky Ranger para derribar drones estarán en Ucrania ya este año. Actualmente podemos producir hasta 100 al año, pero planeamos aumentar esta cifra a 200. Cada sistema puede cubrir un área de hasta 4 kilómetros cuadrados y derribar todos los drones dentro de ese radio. La línea entre las partes enfrentadas se extiende por una gran distancia, decenas de kilómetros, y allí no hay equipos, no hay tanques, porque un tanque cuesta millones, decenas de millones de dólares, y puede ser destruido por un dron que cuesta $20,000. Son cosas que no se pueden comparar. La situación militar actual demuestra que el futuro pertenece a los drones, y es muy importante que los socios clave de Ucrania lo entiendan y aumenten constantemente la producción. Un shock, un apocalipsis para el imperio petrolero de Putin, un golpe que el Kremlin no esperaba. Los drones ucranianos redujeron a cenizas un objetivo clave del enemigo. Rusia se encuentra en un profundo colapso de gasolina. Las estaciones de servicio se están quedando vacías. El pánico crece y el frente se queda sin combustible. Esto no es solo un golpe, es el inicio de una catástrofe energética para Moscú. Todos los detalles, a continuación. Paralización de la producción, interrupciones en el funcionamiento de las empresas. Crisis de combustible, escasez de gasolina, colas kilométricas en las gasolineras, introducción de vales y un aumento récord de los precios. La escasez de combustible golpea a Rusia más fuerte que a los bolsillos de los funcionarios. Y todo gracias a los drones en SBU que ya han dejado fuera de servicio una sexta parte de todas las refinerías de petróleo en Rusia.
La crisis llegó incluso antes de que terminara el año. Así es la cola en Melniknaya, justo en la carretera. Ni siquiera habrá suficiente gasolina para aguantar en ella. Antes, los problemas de combustible solo se observaban en la región de Saratov y en el lejano oriente. Después, la escasez se registró en las regiones de Nizhny Novgorod, Rostov, Ryazán y en Crimea. Amigos, camaradas, ¿qué está pasando? No hay señal. Telegram no funciona. WhatsApp no funciona. Vine a la gasolinera a repostar, pero dicen que se acabó la gasolina. Ahora la entregamos por vales. ¿Cómo que por vales? ¿Qué está pasando? ¿Hemos vuelto a la Unión Soviética? Querían volver a la URSS y lo consiguieron. Ya hay problemas con la gasolina en más de 20 regiones. Aquí también tenemos problemas. Con la gasolina empezaron los problemas en Kamensk-Shakhtinsky. Ahora, para poder repostar el coche aquí hay que, no sé, hacer una cola de 1 kilómetro. Son entre 60 y 70 coches por cada gasolinera. Cuando por fin te toca, te acercas y ya no hay gasolina. En el Donetsk ocupado no hay gasolina de 95 en las estaciones de servicio. Y los precios de los alimentos calientes son mucho más altos que en la propia Moscú. En Donetsk no hay agua. Ahora ya en muchos lugares no hay gasolina, o la gasolina cuesta 85. La gente se acostumbra a todo. Los habitantes de las ciudades ocupadas de Ucrania se quejan de las colas en las gasolineras y de las restricciones en la cantidad de combustible que se puede comprar de una vez con vales. Principalmente, el combustible falta en los asentamientos ocupados por Rusia desde 2014. En la Mariúpol ocupada también hay un colapso de la gasolina. Los precios están subiendo rápidamente. En las gasolineras se forman enormes colas de 2 o 3 horas. En Severodonetsk, en la región de Lugansk, debido a la escasez de gasolina, hay solo 2 autobuses para varios recorridos. Los comerciantes de petróleo informan que hay un enorme déficit de gasolina y diésel. El producto se entrega con una espera de 3 a 4 o 5 a 7 días. En Rusia siguen mintiéndole a la gente diciendo que la posible causa es el aumento estacional del precio del combustible y el crecimiento de la actividad turística. Pero, como vemos, los drones ucranianos resultaron ser mucho más efectivos que cualquier plan del Ministerio de Desarrollo Económico. Fue alcanzada otra planta, la mayor refinería de petróleo rusa en la región de Leningrado. La refinería de Kireyevsk está entre las 10 principales de Rusia y procesa cerca de 21 millones de toneladas de petróleo al año. Produce gasolina, diésel, fuel oil y combustible de aviación. Y esta es la refinería gigante de Ryazán, que pertenece a Rosneft. En ella se procesan más de 13 millones de toneladas de petróleo al año. Desde principios de agosto, 2 instalaciones ya estaban completamente paradas tras los ataques anteriores y ahora toda la planta opera a la mitad de su capacidad. Los periodistas calcularon que en 2025 los drones atacaron las refinerías rusas 38 veces y 24 de esos ataques fueron exitosos. Las refinerías detenían parte de sus instalaciones para reparaciones o suspendían completamente la producción de combustible. Ya han sido detenidas 5 plantas: Kuibyshev, Novokuibyshev, Syzran y la planta de refrigeración de Rosneft. El mismo destino corrieron la planta de Lukoil en Volgogrado y la de Afipsky. Las sanciones más efectivas son aquellas que actúan con mayor rapidez. Es el fuego en las refinerías, terminales y depósitos de petróleo rusos. La crisis del combustible también se agravó por los problemas presupuestarios de Rusia, que hicieron que la venta de gasolina fuera poco rentable para las empresas. Incluso en las regiones más remotas de Rusia, donde los drones ucranianos no llegan, también se observa escasez de combustible. Putin no comenta la situación de ninguna manera porque la oculta.
el Kremlin ya no puede otorgar compensaciones del presupuesto estatal a las empresas. Este año, Rusia tiene un presupuesto deficitario y hasta la fecha ya supera los 5 billones de rublos. Gracias a Putin, que desató la guerra, y hasta la fecha ya supera los 5 billones de rublos. En un escándalo, Trump sacudió a Europa. El líder de la Casa Blanca echó un jarro de agua fría sobre sus aliados. Acusó duramente a los países de la UE de alimentar la máquina de guerra de Putin. Salió a la luz algo inesperado. Esto explotó en las redes. ¿Qué líder europeo se convirtió en patrocinador del Kremlin? Toda la verdad en el reportaje. Europa solo habla, pero no actúa. Estas son palabras de Donald Trump que suenan como un desafío directo a los aliados de la OTAN y a la Unión Europea. El presidente estadounidense acusó públicamente a los países europeos de imponer sanciones insuficientemente duras contra Rusia y de hecho puso condiciones. Si Europa no aumenta la presión sobre Moscú, Washington podría suspender sus propias acciones. Europa son mis amigos, pero ellos compran petróleo a Rusia, así que no se puede esperar que seamos los únicos que actúen con toda su fuerza. La Casa Blanca ya no está dispuesta a cubrir la pasividad de los aliados. Por primera vez en mucho tiempo sale a la luz una cuestión que desde hace tiempo se debatía en los pasillos. ¿Quién lleva hoy la mayor carga en la lucha contra el Kremlin, Estados Unidos o Europa? Ellos compran petróleo a Rusia, nosotros no compramos petróleo a Rusia, ellos compran mucho petróleo a Rusia. ¿Esto no es un trato? La declaración de Trump fue una respuesta a los llamamientos de los políticos europeos, a los Estados Unidos y personalmente al presidente Trump para aumentar la presión sobre Rusia, endurecer las sanciones contra Rusia, incluidas las sanciones contra los recursos energéticos rusos. Así respondió Trump de manera irritada, mostrando algo de agresividad y su molestia precisamente hacia los socios europeos. Como diciendo, no tienen por qué pedirme que endurezca las sanciones contra Rusia. Mírense a ustedes mismos compran recursos energéticos rusos. Debo decir de inmediato que estas reacciones de Trump no son del todo justas. Y no está dirigida a obligar a los europeos a aumentar la presión sobre Rusia, sino que es más bien una reacción de rechazo, una demostración de que el propio Trump no quiere imponer nuevas sanciones adicionales contra Rusia. Es una reacción basada en el principio de el tonto eres tú, es decir, ustedes me exigen que imponga sanciones contra Rusia, pero háganlo ustedes mismos primero, y luego yo veré si lo hago o no. Según los datos de las estadísticas europeas, tras la invasión a gran escala, el flujo de recursos energéticos rusos hacia la UE realmente disminuyó, pero no desapareció. Estoy dispuesto a imponer sanciones, pero ellos deben reforzar sus sanciones para que sean equivalentes a las que yo impongo. Estoy dispuesto a avanzar, pero ellos deben hacerlo. Creo que lo harán. Pero ahora solo hablan, no actúan y siguen comprando petróleo a Rusia. Esto no es la Unión Europea la que compra el petróleo ruso. Actualmente, en Europa, o más precisamente en la Unión Europea, solo 2 países compran petróleo ruso. Recuerdo que sobre el petróleo ruso, incluido el gas ruso, se han impuesto sanciones y restricciones en la Unión Europea. No son absolutas porque varios países, incluso cuando recién comenzaron a imponer sanciones en 2022, tampoco las implementaron de inmediato, ya que no estaban preparados para renunciar de golpe al petróleo y gas ruso en la Unión Europea. Esto fue ocurriendo gradualmente, pero aproximadamente desde 2023, la gran mayoría de los países de la Unión Europea dejaron de comprar petróleo ruso y gas ruso por tubería. Sin embargo, 2 países lograron obtener ese derecho para sí mismos. A veces, esa obtención se logró incluso mediante el chantaje a la Unión Europea, incluso en cuestiones de política de sanciones. Ellos consiguieron el derecho de mantener la posibilidad de recibir petróleo ruso, que desde la época soviética llega a Europa a través del oleoducto Druzhba. Como probablemente ya hayan adivinado, se trata de Hungría y Eslovaquia. Sí, los volúmenes allí no son comparables con los de antes de la guerra, pero incluso esas compras ayudan a la maquinaria militar rusa. Y en ese sentido, la crítica de Trump parece justificada. Sin embargo, ¿de quién estamos hablando? De políticos que están bajo la influencia directa de Trump. Y uno de esos políticos, por ejemplo, el señor Hungría, Viktor Orbán, es un amigo cercano de Trump.
Por eso Trump no debería criticar a una Europa abstracta, sino dirigirse directamente a su amigo, que sin duda le hará caso, y decirle: Víctor, sigues comprando petróleo ruso, ¿cómo es posible? Vamos, deja de hacer esta barbaridad de inmediato. Sí, estás ayudando a Rusia en la guerra contra Ucrania. Y estoy seguro de que, tal vez no de inmediato, quizás con algún periodo de transición, pero Orbán se vería obligado a obedecer a Trump. Por cierto, ya están tomando medidas adicionales respecto al gas principalmente, y creo que también ya hay acuerdos preliminares sobre el petróleo. Todos irán cambiando gradualmente a otros recursos energéticos porque ven que la situación está cambiando. Ellos no quieren entrar en un conflicto directo con Trump, pero Trump ejerce presión no sobre Orbán, no sobre Fico, sino sobre los europeos, sobre la Unión Europea y sobre los grandes estados europeos. Y en esto hay cierta injusticia. Existe otro problema: el gas natural licuado ruso. Formalmente, Europa no lo compra directamente, pero a través de intermediarios y esquemas alternativos, el dinero de todos modos termina en Moscú. Y al final resulta que el continente solo corta parcialmente el oxígeno al Kremlin. Pero ellos dicen así: no podemos renunciar, hay que reemplazarlo con algo, de lo contrario habrá problemas económicos internos. Ahora la situación se ve así. Trump presentó un ultimátum a los aliados: pasos sincronizados o Washington reducirá su propia presión sobre el Kremlin. Y esto rompe el equilibrio habitual de la estrategia occidental, donde Estados Unidos lideraba y Europa seguía. Ahora el presidente de Estados Unidos exige reciprocidad. Europa debe dar el primer paso por sí misma o los estadounidenses esperarán. Cuando Trump hace tales declaraciones, no persigue tanto objetivos políticos. La policía está presente aquí, pero más bien para evitar que lo culpen a él y para que los europeos resuelvan sus propios problemas. Pero ante todo, los objetivos son comerciales. Él quiere que Europa, en términos energéticos, especialmente en la compra de gas, dependa de Estados Unidos. Por supuesto, la guerra en Ucrania le preocupa a Trump. Trump quiere el fin de la guerra en Ucrania, pero en este caso actúa de manera puramente egoísta en favor de los intereses comerciales de Estados Unidos. Para Ucrania, esto es tanto una oportunidad como un riesgo al mismo tiempo. Si Europa, bajo la presión de Washington, finalmente se decide a tomar medidas radicales, el Kremlin perderá miles de millones. Pero si la disputa se prolonga, será precisamente Ucrania la primera víctima de estas vacilaciones. Toda esta polémica se convertirá en un factor adicional, un argumento más para reducir y gradualmente abandonar la compra de petróleo y gas rusos. Pero en cuanto al gas, ya existe una decisión correspondiente hasta el año 2027. La Unión Europea ya había tomado la decisión de rechazar la compra de gas ruso incluso antes de todas estas declaraciones de Trump. Simplemente esto ocurrirá de manera gradual para prepararse tecnológica y económicamente. Pero ahora, esto podría acelerarse un poco. ¿Dónde podría haber también una consecuencia positiva? Y ya se han dado los primeros pasos en este sentido. Estados Unidos y Europa pueden comenzar consultas y negociaciones para desarrollar conjuntamente sanciones contra Rusia. Ahora lo más importante es que Estados Unidos y Europa no pierdan el ritmo común, porque cualquier debilidad será una oportunidad para que el Kremlin expanda su agresión. Shock, explosión. En el entorno de Putin, en el Kremlin estalla una sangrienta guerra por el poder. Los hombres de Kadyrov se enfrentan en una feroz lucha contra el oligarca ortodoxo Malafev, en vísperas de la influencia del dinero y el futuro del régimen. Esta división podría hacer estallar toda la cúpula dirigente de Putin. Descubre cómo termina esta batalla en la historia. El acorde de desmovilización de Ramzan Kadyrov, el moribundo Dondón, está preparando un verdadero revuelo en el Kremlin. El canal público Shpion, conocido por sus filtraciones de información, informa que en Grozny están cansados de que en Moscú ignoren sus exigencias de reducir la actividad de los combatientes de la organización ultraderechista, nacionalista, xenófoba y antimigrante Comunidad Rusa. Los muchachos se unieron para protegerse a sí mismos y defender su tierra natal de los numerosos enemigos del pueblo. La Comunidad Rusa surgió en Rusia a finales de 2020. Su líder no oficial se considera al inamovible jefe del comité de investigación, Bastrykin, y como su supervisor se menciona al millonario ortodoxo Konstantin Malofev.
La comunidad rusa es conocida por su lucha contra los trabajadores migrantes. Cuenta con una enorme cantidad de páginas en redes sociales, incluso en recursos prohibidos en Rusia. En sus canales, los ultraderechistas promueven sus ideas y publican videos de su lucha contra los recién llegados a la Federación Rusa. En muchas regiones del país actúan estos patrulleros improvisados. Jóvenes vestidos con uniformes y pasamontañas salen a patrullar junto con la policía. ¿Cuándo se implementará finalmente el régimen de visados y el control total sobre todos los recién llegados de Asia Central? ¿Cuántos niños y mujeres rusas más deben ser violados por migrantes? ¿Cuántos hombres han sido asesinados? Aquí estamos viviendo una verdadera guerra. No estoy exagerando, lo digo ahora. Una guerra en pleno corazón de las ciudades rusas. Este incendio ya ha llegado a nuestra tierra. Despierten, gente. Nos están mutilando y matando extranjeros. Lo más aterrador aún está por venir, ya que en Rusia hay alrededor de 600,000 hijos de migrantes que no asisten a la escuela. Este es un entorno incontrolado donde se forman la delincuencia, el wahabismo, el separatismo y el terrorismo. ¿Quién y cuándo empezará a limpiar estos establos de augías, por supuesto? El éxodo de la comunidad rusa comenzó después del inicio de la invasión a gran escala en Ucrania. Hasta el momento se ha informado de más de 150 células y organizaciones regionales y urbanas. Y sus partidarios son de los primeros en denunciar ante las autoridades. Además de los suyos, los rusos descargan su ira en los migrantes, entre los cuales hay bastantes chechenos, y esto ya ha cansado bastante al clan Kadyrov. Según fuentes en Grozny, se ha decidido lanzar una campaña de la llamada discriminación inversa. Como contrapeso a la comunidad rusa, el decadente Don Don ideó su propio proyecto. Los primeros puntos de atracción serán precisamente aquellas ciudades donde la comunidad rusa graba y difunde activamente videos humillando a los chechenos. Las sucursales del movimiento comenzarán a aparecer en Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo y posteriormente, según el plan de Kadyrov, en todo el país. Al mismo tiempo, en la propia Chechenia ya se está discutiendo la creación de sedes para coordinar las campañas, incluso a través de redes sociales y centros religiosos. Aquí está la presentación de la idea de Kadyrov. En la página de Apti Alaudinov apareció un reposteo de publicaciones del recién creado grupo Comunidad de la Amistad de los Pueblos. Un paso importante hacia la unión de los verdaderos patriotas de nuestro país. Yo, Maxim Baranov, soy el director de este proyecto. La creación de este espacio es exclusivamente mi iniciativa. Mi estimado hermano mayor, asistente del jefe de la República de Chechenia, héroe de Rusia, comandante de las Fuerzas Especiales Ahmad Apti Aron y Chalaudinov, me brinda su apoyo en este importante emprendimiento. Pero es importante entender que él no es el líder de Obshchina, invitando a todos los que comparten nuestros valores y están dispuestos a contribuir al desarrollo de nuestra patria, a unirse a las filas de los verdaderos patriotas. Y aunque el jefe de Obshchina Amistad de los Pueblos intenta desviar la atención de Alaudinov, su influencia se percibe claramente en todas las pocas publicaciones del grupo. Por ejemplo, es una lástima que Apti haya intentado demostrar que todas las nacionalidades en Rusia están unidas. En cuanto a mi nacionalidad, soy checheno y con respecto a mi religión, esta es el Islam. Entonces, ¿a quién tenemos? Mustafa. Mustafa. ¿Cuál es tu nacionalidad? Ruso. ¿Mustafa ruso? Sí. ¿Entendí de dónde vengo? De Raminsky, suburbios de Moscú. Spad, Moscovia. Bien, aquí está nuestro Mustafa ruso. Tengo algunos rasgos caucásicos, probablemente los paradigmas necesitan estar presentes. Bueno, por supuesto, no me siento ofendido por la amenaza de alguien checheno. ¿Por qué debería usted ofenderse? ¿Bien? En realidad soy un loco de remate. ¿Aquí? ¿Lo ves? Bien hecho. Entonces, ¿Mustafa es de nacionalidad rusa? Impuesto. Quiero mostrarte esto. Entonces, maestro, y a ti también, lista de capturas. ¿Cuál es tu nacionalidad? Lizgin. Lizgin, por favor. Entonces, ¿cuál es tu nacionalidad? Ruso. Rus. ¿De dónde eres? Región de Ulianovskaya. Región de Ulianovskaya. Por favor. Entonces... Hámster. Pareja. Olvídate del borde. Por favor. Bueno, por supuesto. No parece Chemich. Demasiado saludable. Buen hablar. Ruso por nacionalidad. Ruso. Por favor. Maravilloso. Ruso por nacionalidad. En la región de Rostov. Según fuentes internas, Grozny está lanzando una campaña de relaciones públicas a gran escala con la participación de activistas, quienes comenzarán a interrumpir las acciones de la comunidad rusa y a formar una contranarrativa. Las fuentes aclaran que la estructura funcionará como una red móvil de sedes.
Al mismo tiempo, los activistas apoyarán de manera demostrativa a otras minorías para lograr un efecto informativo. La tarea principal es la unificación, crear en la audiencia la impresión de que el proyecto de Kadyrov protege a todos, mientras que la comunidad rusa no son neonazis disfrazados de patriotas. El piloto de la Comunidad de Amistad de los Pueblos será aprobado por los kadyrovitas en Moscú. Adam Delimkanov será responsable de la influencia de la comunidad en la capital. Después, la red se extenderá por las regiones de Rusia. Por supuesto, si logran ganar las primeras batallas con la comunidad rusa. En última instancia, aunque la batalla aún no haya sido aceptada, al menos han demostrado que la actividad en Chechenia ha sido notada. En su página pública, ustedes se burlaron de la vestimenta del líder y lo llaman nada menos que Boran Maximov. Eso es todo. Más noticias de otros frentes. Mírenlas ya en el próximo episodio.